información, nos duele, nos conmueve y hasta nos avergüenza quizás. Es el doble crimen de dos jóvenes, el de Paloma y el de Josué, ocurrido a fines de enero, principios de febrero, y que la noticia de última hora es que no hubo reconocimiento, perfil genético del ADN que pudiera involucrar a una tercera persona o al posible asesino o los asesinos. Para conocer detalles de estas cuestiones estamos en comunicación con el doctor Carlos Diegues. Él es el abogado de la familia de Josué Salvatierra. Doctor, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por llamar, saludos a la audiencia, siempre es un placer. Gracias, doctor. Doctor, bueno, ayer a la tarde nos enterábamos a través de un posteo de Julieta Salvatierra, la hermana de Josué, que nos conmueve, digo, porque se conocieron los resultados del ADN que venían siendo esperados con mucha esperanza. Sí, sí, tal cual. Es así, José. Estábamos todos esperanzados, la población, vecinos, amigos, este particular damnificado desde ya, por supuesto, los primeros interesados, los familiares, ¿no es cierto? Ujú. Tanto de la nena como del chiquito de Josué, en la prueba científica. Pero bueno, ayer recibimos un revés jurídico en el sentido de que no se ha podido detectar nada con esa muestra, Ujú. directamente no se pudo identificar. Así que, bueno, la verdad que es un golpe muy fuerte porque es una prueba que si bien se recabó a medias, y esa prueba que se recabó a medias, cuando se recolectó mal, Ujú. digamos. Por eso ese es el propósito de no poder identificar de ese tercer patrón, de esa tercera muestra, la genética de otra persona, o ya sea de un animal o de lo que sea. Ujú. Directamente no se pudo dar con ningún tipo de identificación. Eso quedó como una prueba nula para que lo comprenda la gente. Claro. O sea, no se identificó directamente. No, no. Así que bueno, como decía, estábamos bastante esperanzados en eso y ahora obviamente vamos a pedir que se reproduzca, pero ya a través de la Corte Suprema de Nación. Ujú. No es porque no confiemos en el grupo de bioquímicos de La Plata, Ujú. pero ya ellos han agotado todas las posibilidades y conforme el resultado, bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo a ver si podemos determinar algo en eso, porque ¿qué pasa? Para que se entienda, cuando se hace el primer examen, Ujú. de la muestra, digamos, del patrón se levantaron 241 patrones. De esos 241 patrones, lo primero que dio fue el ADN genético de Josué y de Paloma, Ujú. de esos 241. En el tercero, que era ajeno, o sea, de esos 241, todos pertenecían a ellos. Ujú. En el tercero, que era ajeno a la genética de los chicos, es el que se mandó a Ah, estudiar. entiendo. Claro, pero recién se mandó a estudiar el 26 de marzo, es Ujú. decir, un poco tarde, ¿no Claro. es cierto? Eso una vez que tomó la posta, que asumió la causa el doctor Darío Provizionato, con buen tino, ordenó eso, así que bueno, pero lamentablemente el resultado fue negativo. Claro. Así Para que entender, sí, doctor, digamos, ese patrón genético que ahora dio negativo no era de los sí. chicos, era otro. Claro, claro, claro. Claro, Es decir, para que se comprenda, era como una tercera claro, y muestra. de ahí la esperanza, claro. Claro, y había esperanza ahí sobre esa tercera muestra. Ujú. Pero bueno, se envolvió mal, cuando se recabó se puso en un sobre una cosa que no era. Por ejemplo, habían dicho que pusieron un resto de un papel y cuando lo abrieron era un nylon o viceversa. Ujú. Y bueno, fue todo una cuestión que, bueno, la familia piensa, decir, cómo tanta desprolijidad, ¿no es cierto? Claro. ¿Suelen ser así esas búsquedas, doctor? O, digamos, porque la familia viene por lo menos sospechando, y yo creo que con razón, de artimañas en esa recolección. O suele
o es posible o se maneja así cuando se recolectan? Porque digo, la policía científica, por ejemplo, es una policía experta en esas cuestiones. Claro, bueno, ahí ya entramos en un tema muy técnico, pero según lo que me dice la médica forense nuestra, Ujú, de nuestro equipo, y los criminalísticos que trabajan en nuestro equipo también, ujú, dicen que, bueno, que lo que se levantó a medias, y ujú, eso que se levantó a medias se levantó mal. Entonces, para aplicarlo de una manera muy sencilla, ¿no es ujú, cierto? ¿Qué pasa? Eso que se levantó mal, es decir, ¿qué pasa? Se encontró un nylon que estaba apoyado sobre el cuerpo de los chicos, ¿no es cierto? ujú. Ese nylon no es lo mismo que uno lo apoye de manera intencional a que ese nylon, un ejemplo, haya volado sobre el cuerpo de los chicos. ¿Por qué? Porque la transferencia se genera de otra manera, Ujú. ¿sí? O Claro. sea, produce otro contacto. Entonces ahí ese material cuando se lo estudia se va degradando, obviamente, porque ellos necesitan levantar la prueba. Ujú. Pero ¿qué ocurre? No se lo preservó como correspondía, se mandaron los sobres abiertos, fue todo un verdadero desastre. Claro. No sabemos por qué. Ujú. A raíz de toda esa mala operación, la familia de Josué radicó una denuncia en la Procuración General y en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión maliciosa. Esa es la carátula hoy y hay una causa penal, una causa criminal, digamos, y un sumario administrativo contra el fiscal Rivas, Bustos que Rivas. era el primero que claro, ese Bustos Rivas, sí, Ujú, que era el primero que intervenía. ujú. Claro. Así que bueno, veremos ahí qué determinación toma el doctor Contegrán, porque esto ya es prácticamente de manual, según nos decían otros peritos, de cómo se maneja este fiscal. Claro. Claro. Es decir, siempre se pierde la prueba, nunca se encuentra. Esto es una parte de lo que estoy contando, Ujú, José, porque después también otro despropósito. Llega un patrullero a un lugar donde dos testigos dicen vimos a los chicos subir a un auto. ujú. Ah. Curiosamente, ese patrullero de aproximación, que fue el primero que se acerca a la famosa plaza, Ujú. frente cercano al gimnasio donde iban a ir los chicos, Sí. bueno, se acerca con dos de los familiares, el hermano de la nena y el papá del nene. Ujú. Y curiosamente, ninguno de los dos oficiales que iban en el patrullero, a esos dos testigos de vital importancia, le tomaron los datos. Claro. Después se ubica también un patrullero que aparentemente estaban durmiendo en la zona del crimen. Ujú, O sea, próximo a la zona del crimen, ahí hay como una calle cortada, ¿no es cierto? Que ujú. más o menos creo que conoces, ¿no? La Sí, zona sí, ahí. sí, sí. Bueno, por debajo del puente, así hay como una cortadita, qué sé yo, estaba un patrullero, se ubica ahí a un patrullero parado que aparentemente estaban durmiendo. Ujú. Pero bueno, fue todo un despropósito de cómo se colectó la prueba. Había un montón de cámaras particulares, ¿sí? Que Sí. se podía haber hecho todo el recorrido completo de los chicos, no de la parte donde ellos cruzan el ferroviario, que parte lo toma la fábrica Champion de baterías Ujú. y parte lo toma la de cámara del municipio, ¿no es cierto? Sí. Que toma, digamos, está instalada de una manera muy estratégica, sea como, digamos, paralela a las vías y va tomando todo el camino. Está muy bien enfocada la Claro. cámara. Que es la que Pero vemos, ¿qué ¿no? pasa? La que conocemos, las imágenes Claro, la que conocemos. vemos que es de público Claro. conocimiento, Claro. exactamente. Pero ¿qué pasa, José? Era muy importante tener todo el recorrido completo. ¿Por qué? Porque si realmente lo venían siguiendo, y es como dicen los forenses, que a los chicos los mataron en otros lados y ahí donde fueron hallados los descartaron, Ujú. entonces era, claro, y ya cambia la historia. ¿Por Claro. qué? Porque mucho ADN por transferencia, por goteo, por lo que sea, ya no se puede buscar de la misma manera que si fuese la escena primaria del crimen. Es decir, que los agarraron en ese lado, en ese lugar, y le dieron muerte en ese lugar. Está bien. ¿Por Claro. qué? Por el goteo, por el sangrado, por cómo estaban los cuerpos. Claro. Entonces ya cambia la historia. Y, Pero y- bueno, y eso no se puede eh, determinar si, porque los vimos entrar, digamos, a esa zona o estuvieron por esa zona.
con las cámaras también no se observa nada del momento de que hayan salido de ahí. Si eso fuese así, No, el crimen podría ocurrido en otro lugar, pero dentro de ese mismo predio. claro, claro. ¿Por qué? Porque es muy importante, José, lo que Ujú, decís. En cercanías, más o menos que son 65 metros aproximadamente, ujú, la continuación del predio te lleva dentro de la guardería de camiones, que es la famosa guardería que logramos allanar ujú, con el doctor Provisionato un poco tarde, pero se allanó al fin. ujú, Tiene un contacto directo eso, como es una continuación del predio, ujú. que es un predio privado, hay que decirlo, no es municipal. Bien. Pero bueno, también hay una cuestión que nos decían los peritos, toda la parte técnica la manejan ellos, todos Ujú. miramos de este lado, que es del lado donde se los ve pasar a los chicos. El de las Lo vías, que digamos. no miramos, claro, de las vías, lo Ujú, que no miramos si pudieron haber sido los atacantes ingresados por Avenida Luján, es decir, a la inversa, ujú, y los llevaron dentro del predio o dentro de ese galpón, o los cargaron en un auto, los llevaron a otro lado, donde no se pudo ver de acá, del bien, lado de las vías, digamos. ¿Se claro. comprende lo que estoy Sí, sí, diciendo? sí, sí. Entonces, claro, o sea, todos miramos de acá, pero no sabemos si ellos, como aparentemente había alguien que ya sabía que ellos iban al campito. Ujú, Aparentemente lo que dice el perito que le pudieron haber hecho la emboscada, ujú, personas conocidas dentro del campito, los tomaron y le dieron muerte en otro lado. ¿Por qué? José, a 45 metros más o menos, ujú. poquito menos por ahí aproximadamente, ya hay viviendas del lugar. Era pleno día, pleno sol, 36 grados de Claro. calor. La gente andaba en la calle haciendo trámite, tomando sol, tomando mate, tomando aire. Nadie escuchó un solo grito de nada. Está Ujú, bien, se dice que por el ruido de los vehículos que pasan arriba del puente puede desvirtuar el grito de una persona. Sí, está bien, te lo tomo, pero no es un tránsito que pasa permanente, ujú. porque fuimos a ver desde el lugar, hacer como una prueba sonora, ¿no es cierto?, con los peritos, hicimos un nuevo relevamiento, ¿no? Ujú, Y en el momento que no pasan vehículos sí se puede llegar a escuchar. claro. Pero bueno, nadie escuchó, nadie vio. Ujú, Fue todo, o sea, hay dos opciones, que esto no estoy haciendo ninguna afirmación. ujú, Con las personas que se vieron, que se encontraron, que los sorprendieron, eran conocidas y primero hablaron y posteriormente los atacaron, ujú. o ya los llevaron de ahí a darle muerte en otro lugar. Bien, Más opciones no hay, claro. ¿sí? Y Porque después dio toda la explicación técnica, claro. y después volvió. El perito, Ujú, claro, claro, porque esto es importante, José. Dio toda la explicación técnica el perito Vázquez de cómo quedaron ubicados los cuerpos. ujú, Por eso él afirma directamente, no es que hay dudas acá sobre esa motivación, cómo quedaron los cuerpos ubicados. ujú. ¿Mm? Bien. Pero bueno, Doctor, eso es lo que tenemos, José. y en ese marco se da otra particularidad. Yo estuve en la zona el domingo a la mañana, media mañana, y allí además de, por lo menos yo no vi ningún resguardo en torno al lugar donde podría haber aparecido, pero además se incendió ese lugar. No sabemos, ¿no? O por lo menos yo no sé si fue arbitrario, si fue intencional, si fue No, descuidado. no, no, sí, quedó, no, quedó determinado que se incendió horas después, es decir, precisamente el día domingo, a ellos los encuentran el sábado, Ujú, alrededor de 18:45. Bueno, se hace todo el levantamiento, viene el fiscal, policía científica, la escena del crimen, toda esa historia. Al día siguiente, que es para amanecer domingo, ujú, en horas del mediodía, de manera intencional, se incendia parcialmente el campo. Pero ujú. ese incendio parcial era donde se podía ir a reproducir algún tipo de, o colectar una nueva prueba, o ampliar la prueba, o ampliar la zona de búsqueda. ¿Se entiende lo que digo? Nada de eso se hizo, nada de eso se preservó, ni se fue a buscar prueba, ni se fue a buscar nada. Ujú, Casi 33 días después hicimos un nuevo relevamiento ya con el doctor Darío Provisionato, claro. Claro, ¿sí? se Pero podrían bueno, haber fue encontrado muy... huellas, por ejemplo, si se preservaba el lugar, digo, como suposición, no lo sabemos, pero se podrían haber encontrado huellas No, pero pisadas. no, claro, pero doy un ejemplo burdo. A ver. Si el atacante
si no se hubiese prendido fuego el campo, si se Ujú. hubiese preservado con una consigna policial, que es lo que corresponde, que lo tiene que ordenar el fiscal de instrucción. A ver, señores, esta es la escena del crimen, no es un robo, una bicicleta, mataron a dos chicos de una manera típica, de una manera muy macabra, muy extraña, ¿no es cierto? Forma atípica de matar, forma, elemento atípico de utilizar para dar muerte. Bueno, a ver, tiene que quedar una consigna policial, acá es sentido común. Ujú. ¿Por qué? Porque tiene varios ingresos y egresos el lugar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si no se hubiese incendiado, se podían identificar pisadas y con la pisada es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos saber qué número de calzado tenía el atacante, ¿no es cierto? Ujú. Porque quedan las marcas de las pisadas. Claro. Y bueno, es decir, tengo una persona porque tengo un estado de sospecha sobre ella. Resulta que cuando yo la huella que levanto es de una huella de una zapatilla número 43 y cuando detengo a un sospechoso la persona tiene un calzado número 36, entonces yo ya voy descartando, se va desvaneciendo ese estado de sospecha sobre esa persona. Por eso es todo importante cuando se colecta la prueba en Ujú. un crimen. A ver, los homicidios en este caso el doble homicidio de los chicos, son vitales las primeras 72 horas Claro. de la investigación. Recontra vitales. ¿Por qué? Porque si yo te pregunto hoy a vos de qué color era el coche que pasó recién, me decís era blanco. Te pregunto dentro de 5 meses, me decís pasó un coche pero no me acuerdo el color. Claro. Y es así, es lógico, natural. No quiere decir que la persona mienta, Ujú. pero ya percibe las cosas de otra manera. Claro. Claro. Entonces, por eso es de vital importancia. ¿Por qué? El testigo de oída, el de aproximación, el testigo presencial. El de oída es que fue a comprar al almacén, le dijeron, ¿sabe qué? Recién vi dos tipos salir del campo, no son del barrio, tenían las manos manchadas de sangre, lo que sea. Ujú. Todo es Claro. importante las primeras 72 horas de ocurrido el homicidio. Mm. Pero bueno, nada de eso se hizo todo pata para arriba. Bueno, no sabemos por qué, no tenemos cuál fue la motivación de por qué se hizo todo mal. Pero se hizo mal, Eh, claro. la, claro, la familia denunció directamente una omisión maliciosa, Ujú. Bien. ¿sí? Bien. Así que bueno, esperemos que el doctor Contegrán tome cartas en el asunto, ¿sí? Y esto no quede en la nada misma, porque, a ver, nos dicen otros peritos de otros casos, es muy de manual lo del doctor Bustos Rivas, Ujú. Bien. ¿eh? Doctor, y la última que le hago, porque sé que son Sí, tiempos de justicia, de visitas sí, judiciales, de sí, expedientes, sí, eh, sí, sí, que tiene que ver con esa teoría, porque, digamos, por lo que usted nos estaba contando, incluso lo que dice la familia, van más bien al homicidio premeditado, es decir, alguien los siguió, alguien los mató. Pero hubo una teoría que circuló que era la de los, que lo llamamos los fisuras, ¿no? Que eran las personas que estaban allí sí, en sí. situación de Sí, calle. los chicos en situación de calle, sí, 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 Exactamente. sí, sí. De Sí, eso, sí, bueno, ¿qué hay en el sí. expediente o lo que se pueda contar, no? No, no, se puede contar todo lo que está dentro del expediente, pasa a ser público. Ujú. A ver, en su momento se los allanó cuando se dijo, bueno, es fulano y mengano. ¿Por qué? Porque lo vi, iba caminando, se dio vuelta, qué sé yo. Se los allanó, el tipo estaba con la misma vestimenta, que creo que uno de ellos, lo puedo confirmar, tenía una camiseta del cuadro del equipo de Lanús, Ujú. equipo de fútbol de Lanús. Bueno, lo agarran al tipo en el domicilio con la misma camiseta, todo, no tenía absolutamente nada, ninguna mancha hemática, no tenía nada que lo comprometa con relación al hecho y eso quedó allí, quedó como que quedó en el limbo. Ujú. Y a través del paso del tiempo fue perdiendo fuerza y ya lo tomó como una sospecha más el doctor Provisionato. Bien. Pero, ¿qué pasa? Después de eso se sumaron otros 4 nombres de personas. Entre Ujú. ellos, ¿no es cierto? Había un chico, un muchacho que hoy tiene 40 años, pero se lo puede considerar menor Ujú. porque tiene una discapacidad mental y eso, y Ujú. está internado en el Hospital Borda desde el 21 de enero, que era una de las Ah, fotografías que estaba circulando donde se los indicaba al chico
que era Carlos Turner. Ujú. Bueno, eso se estableció, el Hospital Borda acreditó la historia clínica, está incorporada en la causa, la Bien. mamá vino a declarar todo, la ex pareja también, o sea, por lo cual eso se descartó, y los otros tres, de estos nuevos cuatro, digamos, de estos Ujú. nuevos cuatro candidatos, fue como que perdieron fuerza, digamos, porque no se los halla ni en las cercanías, ni... Es como que digan, sí, ¿sabes qué? El doctor Diegues duerme en la estación de tren de Varela, Bien. porque Claro. está en situación de calle, Ujú. pero eso no lo hace que va a ir a matar a dos personas, ¿no? Está Claro. en situación de calle. Claro. O sea, no hay que, o sea, se le intentó poner un target que no correspondía. Y curiosamente, el fiscal Bustos Rivas, a este chico Carlos Turner, Ujú. ¿no es cierto?, en un homicidio que hubo en el barrio Pepsi en el 2021, también lo quiso responsabilizar de ese hecho, Mm. según dichos de la madre del chico, ¿eh? Ujú. Bien. Bien. O sea, es decir, o sea, como que había candidatos si pasaba algo. Claro. Pero una cosa es que sea, a ver, nosotros en el derecho penal, la jerga lo llamamos el rastrero, el chorro, ¿no Ujú. es cierto? El tranza, lo que sea. El chorro es el chorro aquel que va y se agarra una pistola y sale y asalta a mano armada. El Ujú. rastrero es que, bueno, se roba una ropa de la soga, Claro. se roba una bicicleta, se pega un arrebato y sale corriendo. Ujú. Esa es una situación. De ahí a matar a dos personas, reventarle la cabeza con una piedra durante 40 minutos es otra historia. Claro. Bien. Modificar la escena primaria del crimen, supuestamente si estaríamos hablando de la escena primaria del crimen, es otra historia. Ujú. Bien. Actuar y trabajar con guantes es otra historia, ya muy de profesional. Claro. A ver, acá no dejaron rastros de nada. Ujú. ¿Sí? Sí, se llevaron los teléfonos y obviamente los teléfonos se los llevan, pero no para venderlo, no como una situación de robo, sino para descartar esos elementos y que no sean rastreados. Claro. ¿Se Doctor, entiende? y ahora después de este ADN negativo, digamos, ¿qué podríamos esperar? ¿Que alguien, que surja algún testigo importante? ¿Qué debiéramos esperar para que en algún momento avance la causa y logremos justicia, no? Claro, sí, muy buena pregunta, José. Y bueno, cuando se pierden las expectativas o las esperanzas de la prueba científica, lo único que nos queda es la prueba testimonial, de que en algún momento algún testigo aparezca, Ujú. algún testigo pierda el miedo, algún testigo declare. Esa es una situación. La otra pequeña ventana de ilusión que tenemos es depurar, ¿no es cierto?, esos 1.600 teléfonos que tuvieron apertura en ese lugar a esa hora, Ah, el día del crimen. O sea, es decir, bueno, ¿quién pasó por ahí? Pasó José y habló con el doctor Diego. Bueno, mm, vamos a investigar las aperturas de esa antena, a ver por qué hablaron y por qué estaban en el lugar y bien. qué relación pueden tener con el hecho. Eso ya es como buscar un granito de arroz, ¿no es cierto?, dentro de una bolsa de 10.000 kilos de arroz. Ujú. ¿Se puede encontrar? Sí, se puede encontrar, pero bueno, hay situaciones técnicas que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque cuando hay un tráfico determinado de las antenas, ¿no es cierto? Las antenas están, una en la zona cercana de bosque y otra Ujú. cercana próximo a la estación de Ranelagh, ¿no es cierto? Y la otra está en el cruce de Florencio Varela. ¿Qué pasa? Si yo estoy viajando a La Plata y abro y hago una llamada cuando voy transitando por bosques y esa antena de bosques no me toma porque tiene mucho tráfico, impacta en Ranelagh o en el Ujú. cruce de Varela, pero yo en realidad estaba en bosques. Claro. ¿Se Bien. entiende? Sí, sí. Guarda con eso, es muy tomado de los pelos. Ujú. Ahora, Bien. ¿qué pasa? Si vos hicimos 20 llamadas entre José y el doctor Diegues, ¿no es cierto? Van a decir la fiscalía, señor, venga para acá, ¿por qué llamaron tanto? Pues deme una explicación. Claro. Bien. Pero bueno, eso es como lo expliqué, Bien. es buscar, ¿no es cierto?, la aguja en un No pajar. un pájaro. Doctor, Sí. le agradecemos mucho por la comunicación y por estos datos que nos dio de una causa que, como decía al principio, nos conmueve y mucho. No, sí, totalmente. Espero haber sido lo más claro posible. Hablo, como dijo la Corte Suprema, en un lenguaje claro y sencillo.
Bien, ¿Por sí. qué? Porque muchas veces empezamos a hablar de una forma rara los abogados Ujú, y la gente que está del otro lado no alcanza a comprender. Entonces lo explicamos de una manera lo más sencillo posible para que cualquier persona que no es abogado, que tampoco tiene por qué serlo, lo pueda comprender. Pero bueno, José, es una causa extremadamente compleja y podemos estar hablando 5 días seguidos claro. conforme a lo que es todo lo que la colección de la prueba, de cómo se dio el crimen, cómo fueron abordados, ¿por qué? Porque ahí surgen diferentes hipótesis que son, digamos, lo que termino de explicar es lo que toma más fuerza, digamos. Claro, No es que ahora. se descartó el tema de las fisuras, Ujú, no se descartó, pero es como que ya perdió fuerza. O entiendo. sea, no encontramos hasta el momento ningún elemento para decir de que podrían ser los autores materiales del crimen. ¿Y hay algún indicio del motivo, de por qué? No hay nada porque Ujú, los chicos eran dos chicos que eran dos chicos de familia, dos chicos de la casa, dos chicos que no fumaban, no tomaban alcohol, no consumían drogas, o sea, eran chicos totalmente puros y sanos y de familia, y eran chicos que estaban escolarizados, eran chicos que tenían buenas notas. ujú, O sea, es decir, no hay, aparte más allá de la corta edad que tenían, no tenían enemigos, no tenían por qué terminar de esa manera. Y lo que siempre decimos con el doctor Darío Provicinato, que si fue un robo común, no iba a terminar de esa manera, ¿no es cierto? claro, claro. Un abordaje violento, atípico y un elemento atípico para dar muerte. Un Ujú, chorro va y te asalta con un cuchillo, con un arma ujú, y aparte logra su cometido y se va del lugar del hecho, lo que menos quiere es hacer semejante disparate. claro. ¿Mm? ¿Sí? Bien. ¿Mm? Sí, gracias, doctor. ¿Listo? Gracias, ¿eh? No, por favor, que tengas un buen día. Gracias por Un llamar. abrazo. Saludos a la audiencia. Hasta Gracias, luego. gracias. El doctor es el doctor Carlos Díez, es el abogado del particular damnificado, en este caso de la familia de José Salvatierra, el jovencito de 14 años que fue brutalmente asesinado el 30 de enero pasado junto a su novia Paloma, aquí en Bosques, en ese descampado de Bosques. La última noticia es mala, no se reconoció otro perfil genético en el ADN y esto empieza, lamentablemente, un sendero que ya conocemos, nos lleva otra vez a la impunidad.